Pues ha llegado el momento de compartir la palabra del Señor y el domingo pasado ya empezamos con una serie basada en el libro de Primera de Samuel. Vamos a leer en este día un pasaje que es precioso, el Cántico de Ana, y está en Primera de Samuel capítulo 2, versículos del 1 al 11. Si me acompañáis en la lectura, dice así: Cántico de Ana. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Dios. Dios ha levantado mi frente. Mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Dios, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los hartos se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Parió la estéril 7 hijos, y la que tenía muchos hijos languidece. Dios mata, y Él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dios empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Dios son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Dios serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Dios juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcaná se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Dios delante del sacerdote Elí. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a Stuart, que nos la va a compartir. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. También esta iglesia es nuestra casa y nos unen a vosotros vínculos de, como ha dicho Francisco, de muchos años, de la época del señor Martínez, de David Burr también, de Manuel Rodríguez, de Francisco y Ana, que conocemos desde hace, yo creo que casi 40 años. Pensamos que es una iglesia muy cariñosa hacia nosotros y muy generosa también, en el sentido de receptividad hacia nuestras palabras. Por diversas circunstancias no he ocupado un púlpito como este en bastante tiempo. Entonces estoy nervioso y creo, no sé si voy a responder a vuestras expectativas, espero que sí. Pero como dijo el hermano hablando de la obra juvenil, a veces te acuestas con la cabeza llena de serrín y luego despiertas por la mañana con una luminosidad pasmosa. Entonces espero que hoy sea la luz y no el serrín el que guía nuestras palabras. La primera vez que puse mis pies en España fue en Cataluña, Tarrasa, para más señas, en el año 1964, en un piso alquilado por la familia Vila, Samuel Vila. Y recuerdo la sorpresa que tuve, habiendo estudiado
el castellano durante un par de años cuando oí las primeras palabras en catalán. Y he de confesar que el catalán me gusta muchísimo. Y me gusta mucho cantar en catalán, aunque siempre pendiente de si mi pronunciación es correcta. Y esta mañana he tropezado un par de veces. Pues digo, es un placer, un honor estar nuevamente con vosotros en esta mañana para hablar del Cántico de Ana. Un cántico muy célebre por motivos históricos, motivos literarios, motivos familiares, motivos espirituales y especialmente por motivos mesiánicos. Se trata de un cántico mesiánico, como habréis podido apreciar al final. Ana dijo, Jehová dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, rey y ungido. Y esto es apropiado en boca de Ana, porque su hijo Samuel va a ser quien unja como rey a David, el rey prototípico. Y Jesús de Nazaret era conocido como el hijo de David. Y por lo tanto, este cántico de Ana tiene una proyección mesiánica muy importante, como lo tiene toda la palabra de Dios, podríamos decir. Toda ella señala a Cristo, la luz del mundo. Una proyección mesiánica que, como veremos, sirvió de modelo para el cántico de María, el Magnificat, la Madre del Señor, que seguramente conocía este cántico de memoria y lo emplea en su propia alabanza al Señor por el próximo nacimiento de su Hijo, el Mesías. Claro es que este cántico surgió por una circunstancia muy dolorosa para ella. Era el conflicto familiar de la rivalidad que sentía con ella Penina, la otra esposa de su marido Elcana. Dice el texto, lo habréis leído la semana pasada, que Penina, que tenía hijos, y debió de pensar que era un mérito tener hijos, dice el texto, irritaba, enojaba y entristecía a Ana. Y ella debió de pensar que era un demérito no tener hijos. Por supuesto, en las palabras de Ana podemos ver que ella replica a esa irritación, a ese orgullo mal enfocado de su rival y dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Ahora bien, la situación de Ana fue ciertamente difícil y dolorosa, no solo por las provocaciones de su rival Penina, sino también por la incomprensión de los dos hombres que tenían que ver con su vida. Su marido Elcana no entendía su congoja y su dolor y le dijo, ¿no soy mejor para ti que 10 hijos? Pensando que de esa manera calmaría su ansiedad. Y luego el sacerdote Elí,
Cuando él la vio orando, con angustia de su corazón, pensó que estaba borracha. No sería la primera vez ni la última que los hombres no hayamos entendido los sentimientos profundos de las mujeres. Pero el Señor es el que sabe, el que conoce y el que al final pone las cosas en su sitio. Ana dice en su oración: de Jehová son las columnas de la tierra, y quien sostiene el mundo también sostiene nuestras vidas. Hay, por lo tanto, un aspecto histórico importante aquí, el nacimiento de quien va a ungir rey a David. Hay también un aspecto espiritual de profundo desasosiego. Y yo creo que esto nos concierne a todos, nos toca a todos. Yo creo que es un patrón que se ve a lo largo de la Biblia y sospecho que a lo largo también de la vida de los creyentes. Momentos de oscuridad, momentos de desesperación, momentos incluso de persecución, a veces inconsciente, a veces por parte de los creyentes que no nos entienden o que rivalizan con nosotros, o también familiares, o también vecinos. Esta situación de Ana, yo creo que podemos todos vernos reflejados en ella. En ese sentido, Ana está en buena compañía, porque que yo sepa, todos los grandes de la Biblia, hijos e hijas de Dios, sufrieron tribulación. El apóstol Pablo dijo: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y añadió enseguida: y nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque las tribulaciones forman parte de la vida. Ana sufrió porque no podía tener un hijo. Otros sufren porque han perdido a un hijo. Algunos sufren porque sus hijos han dejado el camino del Señor. Otros sufren porque sus hijos sufren. Y esta es la tónica y esta es la manera en que también el Señor nos ayuda, porque de estas dificultades, de estos sufrimientos, a veces surge una iluminación, como fue el caso de este cántico de Ana. El nacimiento de Samuel, que ella prometió al Señor, un hijo pedido al Señor, es el significado de Samuel. Le dio alegría, pero también, todo hay que decirlo, cierto sufrimiento, porque al entregarle al servicio del templo, no pudo abrazar y besar a ese pequeño hijo, salvo una vez al año. Y hay un texto en el segundo capítulo de Samuel, verso 19, que dice así: el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Podéis imaginar a Ana haciendo punto, preparando esos botines, ese vestido para su pequeño hijo, con unas ganas de verle, con
un deseo de tomarle en sus brazos. Ese es el coste de aquel sacrificio que Ana pues tuvo que también experimentar. Es muy llamativo que esta historia también forma parte de una serie de historias en el Antiguo Testamento que reivindican la dignidad de la mujer. Pablo dirá la gloria de la mujer. Desde la caída, el Antiguo Testamento está lleno de historias de mujeres. Y esta historia es especial por cuanto se centra en los sentimientos del corazón de Ana, una cosa no muy frecuente en la Escritura. Y destaca sus lágrimas, su fe, su pasión, su entrega, su sacrificio y finalmente su triunfo. Esto es muy interesante y frente a quienes piensan que la mujer tiene un lugar secundario en la Biblia, yo diría que al contrario, tiene un lugar principal. No olvidemos lo que dice Pablo, hablando de Jesús, nacido de mujer. ¿Dónde estaríamos sin esa madre? Y es pertinente hablar de esto porque precisamente la experiencia de María, María la Madre del Señor, se refleja en esta experiencia de Ana y en este cántico de Ana. Y aquí podemos hacer una pequeña reflexión hermenéutica. Hemos dicho que el autor de primeros de Samuel indaga, destaca, descubre los sentimientos profundos de Ana. Luego va a venir María, la Virgen Madre del Señor, en el evento más crucial de la historia, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y de los sentimientos de María no se nos dice prácticamente nada. Sí sabemos por su Magnificat la exultación espiritual de María, pero de la niñez de Jesús, la infancia de Jesús, la niñez de Jesús, no sabemos apenas nada. Incluso a partir de los primeros añitos de su vida, la huida a Egipto, el regreso a Nazaret, hasta los 30 años, no sabemos nada. ¿No os parece a vosotros un poco curioso este hecho? Pero sí sabemos una cosa de la infancia de Jesús. Y ese episodio en el templo, cuando Jesús tenía 12 años, nos va a revelar mucho acerca de María, la Madre del Señor. Os invito a buscar, si tenéis la Biblia a mano, el niño Jesús en el templo. Claro es que si bien los evangelistas no nos dicen apenas nada de los sentimientos profundos de María, Simeón, cuando el Señor fue presentado a los 8 días, dijo a María, una espada traspasará tu misma alma. Es lo único que dice. Pero podemos imaginarnos exactamente lo que significó eso para la Madre de Jesús ahí al pie de la cruz. Una espada traspasará tu alma. Es característico de los narradores bíblicos callar
más de lo que dicen. Pero precisamente esos huecos, esos silencios son suplidos por otros textos. Y creo que los silencios de María son compensados por las palabras de Ana. María también sufrió incomprensión por parte de su marido. No me extraña. Él quiso divorciarse de ella. Sufriría incomprensión también por parte de sus vecinas, por parte de sus familiares. Y tuvo que marchar 3 meses a los montes de Judá para que su prima Elizabeth le diese una alegría y una confirmación de que lo que estaba viviendo era de parte de Dios. Nada se nos dice a partir de ahí durante 30 años, salvo un pequeño episodio, y con él quiero invitaros a pensar en la Madre del Señor. Está en Lucas, capítulo 2 y el verso 41. Iban sus padres, podríamos volver al 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Este es el niño hasta los 12 años, que era la edad ya de responsabilidad a partir de los 13 años, según los cánones de la tradición judía. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos o negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, podemos apreciar aquí lo que le costó a la madre de Jesús situarse ante ese hijo tan especial. Ella guardaba todas estas cosas. No entendían del todo, luego entenderían después las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Bueno, aprendemos que Jesús tenía un apego a la palabra. Quería escuchar, hablar, preguntar a los doctores de la ley.
Él sería llevado a la sinagoga, él conocería las Escrituras. Le suscitaron muchos interrogantes y muy cortés y educadamente no discutía con ellos, les preguntaba y les respondía. Y claro es que a partir de ahí, más no sabemos hasta que cumple los 30 años. Sí sabemos una cosa, que él siguió siendo respetuoso con sus padres, estaba sujeto a ellos, y que crecía en sabiduría y en estatura, es decir, que tuvo un desarrollo normal, como cualquier niño físicamente, y aprendía, seguramente que aprendió en el colegio, aprendió en la sinagoga, aprendió de sus padres, y dice, y esta es la frase que más me gusta, crecía en gracia para con Dios y los hombres. Eso quiere decir que se portó muy bien y que fue querido y respetado por sus compañeros, por sus amigos, por los familiares, por los vecinos. No desentonó. Hay otras historias de niños prodigio. José, que hizo un poco de alarde de la predilección de su padre por él, de su túnica de muchos colores, y delataba el comportamiento de sus hermanos a su padre, y luego les reveló sus sueños de grandeza, y le aborrecieron, y le vendieron para Egipto. David, el joven David, que era muy, muy guapo, y que era también muy talentoso, sus hermanos le aborrecieron porque él había sido ungido por delante de ellos. Pero de Jesús no hay rastro de conflicto, como si él se hubiese portado correctamente siempre con todos. Él trabajaría en el taller de su padre, que era carpintero. Yo creo que era un carpintero extraordinario, que sus trabajos eran impecables, que los entregó en plazo siempre. Y yo creo que jugando con sus amiguetes cuando era niño, no destacaba. Crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y pienso que esta es una también invitación para nosotros. Estar en gracia para con Dios y para con los hombres. Los creyentes que vivimos en un mundo que es el que es, con nuestras angustias y con nuestros temores y con nuestras dificultades, hemos de proyectar hacia los demás siempre respeto, cariño, gracia, educación, porque lo hizo el Señor Jesús. Esa etapa que la Biblia silencia, estos 30 años podríamos decir, culminaron en su presentación finalmente en su ministerio público. Y hay una frase que yo recuerdo del Evangelio de Juan, cuando dice que muchos creyeron en él, pero que él no se fiaba de ellos. ¿Os acordáis de ese texto? Porque él conocía lo que hay en el hombre. ¿Cómo lo conoció? Pues os lo voy a decir. Cuando él trabajó en su taller de carpintero, él vio de todo. Gente que no pagaba, gente que le mentía, gente que no trató muy bien a su padre,
Y luego, entre los vecinos, vio situaciones también penosas y tristes, mujeres abandonadas, mujeres vejadas y humilladas, calladas y sometidas. Y luego también vio hombres arrogantes, chulescos, falsos. No me extraña que no se fiaba de ellos, porque los conocía, los había estado observando durante toda su vida. Y en la sinagoga, también había de todo. Había maestros y doctores que no le convencían de nada. Sus palabras parecían huecas, parecían falsos, hipócritas algunos, y algunos que no entendían para nada los textos que estaban leyendo y explicando. Pero él sí, porque él iba descubriendo poco a poco cuál era el sentido de esas escrituras. Y lo dijo en el camino de Emaús. Las escrituras hablan de mí, dijo. Así que esa etapa callada, silenciada por los evangelistas, tiene un pequeño episodio que lo dice todo. Crecía en sabiduría, en gracia con Dios y con los hombres. Ese es nuestro Salvador. No llamaba la atención, no hacía alarde de su espiritualidad, de su sabiduría y, por supuesto, de su origen divino. Ese es todo un ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo alertó a la iglesia y a las iglesias. Él dijo: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor. La autopromoción, el autobombo, no caben ni en la iglesia, ni en el creyente, en la familia, en la sociedad, en el trabajo. Y el máximo ejemplo de ello es el Señor Jesús. A mí me maravilla que la primera señal que él hizo en una boda en Caná de Galilea lo explica todo. Él habría ido a bodas, habría visto divorcios, había escuchado clamores, habría ido a funerales, conocería la pena profunda de los enlutados. Pero cuando él va a la boda de Caná y su madre le dice que no tienen vino, él se presta a resolver una crisis social para el esposo, que tenía la responsabilidad de proporcionar el vino. E hizo un milagro sin que el esposo lo supiese. Y así el esposo salió como un rey. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque él había visto a lo largo de su vida cómo es la sociedad, cómo son las personas, las necesidades que tienen y cómo es propio de los hijos de Dios amar al prójimo, ser pariente prójimo para los que conviven con nosotros y nos rodean. Bien, tenemos aquí delante un reloj inexorable que va marcando los segundos y los minutos, y creo que es prácticamente la hora de terminar. Volvemos, si os parece, al cántico de Ana. Ana quería un hijo, pero lo que realmente quería era
servir al Señor. Y lo que quería era servir al Señor con un hijo que sirviera al Señor, Samuel. Y por ese motivo su oración no es egoísta, no es vengativa, es espiritual y mesiánica. ¿Qué podemos aprender del cántico de Ana? Podemos aprender que en nuestros momentos de mayor angustia, temor, desesperación, podemos confiar en aquel que sostiene las columnas de la tierra, porque Él sí pesa los motivos, las acciones y las palabras arrogantes no tienen cabida en Él. Y ese cántico de Ana nos ha permitido reflexionar acerca de otra madre, María, la Madre del Señor, que conoció esta historia, la vivió como propia y en su Magnificat recitó prácticamente el mismo cántico en alabanza al Señor. Queridos hermanos y hermanas, así es la vida, con sus penurias, tragedias, pérdidas, lutos, rivalidades, envidias, palabras hirientes, satisfacciones, alegrías, gozos. Así es la vida. Y en el corazón de todo ello está el Espíritu de Cristo, el Espíritu que inspiró el cántico de Ana, el Espíritu que inspiró el Magnificat de María, el Espíritu que acompañó a Jesús de Nazaret a lo largo de 30 años de anonimato. Seguramente él asistió al funeral de su propio padre y de otros muchos. Y llegaría el momento cuando dos amigas suyas del alma, Marta y María, lloraban junto a la tumba de otro amigo suyo, Lázaro. Y al verlos, Jesús lloró. Es nuestro Señor, el que llora con los desconsolados, que nos acompaña en nuestro día a día, que nos invita a vivir en gracia con Dios y con los hombres. Muchas gracias por vuestra paciente y, como siempre, generosa escucha. Que el Señor nos bendiga a todos. Hasta la próxima vez, si Dios quiere. Que así sea. Amén. Gracias al Señor, gracias a Stuart por esta palabra tan bonita, inspiradora. Y os invito a que nos pongamos de pie. Abrimos paréntesis a la palabra de Dios, alabándole, y ahora vamos a cerrar este paréntesis también alabándole. Al cruzar los valles, en el río o en el mar, entre las estrellas y también en la ciudad, siento su presencia, a mi lado Cristo está. Él es mi alegría y le quiero así cantar. Cristo
Cristo es mi esperanza y mi libertad. Es mi compañero, con él quiero andar. Mi mejor amigo, mi Jesús, mi libertad. Guía tú mis pasos en la vida al caminar. Tenme de tu mano, no me dejes resbalar. Llévame contigo donde quiera que tú vas. Cristo es mi esperanza y mi libertad. Es mi compañero, con él quiero andar. Gracias por la vida, gracias por lo que me das. Gracias por tu obra, el amor y la amistad. Gracias por la senda que me acabas de mostrar. Si tú vas conmigo no me importa lo demás. Cristo es mi esperanza y mi libertad. Es mi compañero, con él quiero andar. Aunque el viento ruja no tendré ningún temor. Él me dio la vida, me dará su protección. Mi vida ha cambiado desde que le conocí. Sé que soy su hijo y él es todo para mí. Cristo es mi esperanza y mi libertad. Es mi compañero, con él quiero andar. El camí que feu Jesús, ell tot sol el va seguir. Oh, ell tot sol per tots nosaltres, ell tot sol el va seguir. El camí que jo he de fer, ningú no pot fer per mi. L'he de fer jo amb tots vosaltres, ningú no pot fer per mi. Caminant al costat vostre, portaré la meva creu, tal com Jesús en el Calvari. Portaré la meva creu, el camí que ens cal recórrer, tots plegats l'hem de seguir. Hem de marxar al davant nostre, tots plegats l'hem de seguir. Finalizar este culto leyendo y dedicando un poema que la propia reina Isabel I leyó en el funeral de su madre
y allí se descubrió que el autor era David Hawkins. Dice así, yo lo dedico a todos los que habéis perdido a algún ser querido recientemente. Dice, puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no le puedes ver, o puede estar lleno de amor que compartisteis. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a ella le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Que el Señor os bendiga esta semana. Amén. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Toma tu cruz diariamente. No te avergüences decir que le amas. El precio ve y toma tu cruz y síguele. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Toma tu cruz diariamente. No te avergüences decir que le amas. El precio ves y toma tu cruz y síguele. El precio ves y toma tu cruz y síguele.